Carta o la epístola es carta a los romanos, es una epístola que va dirigida a hermanos cristianos convertidos, que eran algunos judíos, otros eran gentiles, que habían también recibido el evangelio, y Pablo les está transmitiendo las bases fundamentales de lo que es entender cuál es la gloria del evangelio. Y Pablo comienza por donde debería uno comenzar. Por allá en el capítulo 1, él comenzó hablando de la necesidad que tiene el hombre de arrepentirse, porque todos somos pecadores. Y Pablo comienza a hablarnos de cómo el pecado ha hecho que el hombre se separe de Dios, y entre más ha avanzado la humanidad no va avanzando, la humanidad va retrocediendo, va cayendo más profundo, y vemos cómo Pablo habla de las culturas, cómo las culturas se degradan. Cuando el pecado toma posesión, el pecado va degradando la cultura, al hombre, la base de la sociedad, y la cultura cae en un desenfreno. Y Pablo eso es lo que habla en el primer capítulo, ¿no? Dice que el hombre ha querido adorar, ha vuelto a la naturaleza, la ha endiosado, porque dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios. Y así Pablo va discurriendo hasta llegar a tocar a los judíos, que eran los de su nación, y Pablo comienza también a confrontarlos a ellos con su realidad. ¿Cuál es la realidad de los judíos? Pues la realidad de los judíos es que ellos son ese pueblo elegido, ese pueblo que tiene el pacto, pero definitivamente ellos tampoco han conocido ni han profundizado en la realidad de lo que Dios quiere. Y es así como Pablo comienza a amonestarlos a ellos, porque ellos, seguidores de la religión judía, pues estaban casados con la religión, casados con las formas del hombre, las formas humanas de interpretar a Dios. Y Pablo comienza a decirles a ellos, no, esto no se trata de que usted trate de interpretar a Dios, esto no se trata de que usted meta la mano y hacer las cosas en sus fuerzas. Y entonces ahí es donde vemos que él comienza en el capítulo 3 de los Romanos a estar confrontando a los judíos con un tema tan importante como la circuncisión. Después él va a decir que no hay una gran diferencia entre judíos y gentiles en cuanto al estado y la condición del corazón caído. Por eso él dice que no hay justo ni a un uno. Y después él entra a decir y a explicar por qué se da el evangelio cuando lo recibimos, cuando recibimos al Hijo, que es el regalo, la oferta, la gracia de Dios otorgada. Y él va a explicar ese término de la justificación. Y él comienza a enfocar allí, porque la justificación, todo hijo de Dios debe entender ese término. ¿Qué es la justificación? Hemos sido justificados. Cuando usted recibió al Señor Jesucristo, para que usted pudiera volver a tener una relación con Dios, a ser reconciliados, pues Dios ha tenido que hacer un proceso a través de la salvación, y ese primer proceso está relacionado con habernos justificado. Si usted y yo no estuviéramos justificados, entonces el Padre no podía tener esa relación con nosotros. Pero hemos sido justificados gracias a la obra que hizo su Hijo amado en la cruz, al derramar su sangre por usted y por mí. Hemos sido justificados. Y entonces esa palabra justificación para los judíos como que no era tan profunda. Ellos no conocían realmente ese término de la justificación, basado ahora en lo que Pablo les va a enseñar desde el nuevo pacto. Y seguramente había muchos cristianos judíos que estaban allí y no tenían claro qué era esto de la justificación, porque algunos cristianos judíos seguramente allá en Roma todavía tenían dudas, ¿no? Las dudas esas de, bueno, y yo soy de la religión judía, yo tengo que cumplir cosas porque la religión habla de cumplir. Y ahora Pablo nos está hablando aquí de que es por gracia, que yo no tengo que cumplir ni tratar de cumplir para agradar a Dios en mis propias fuerzas, sino que yo simplemente tengo que creer. Y ahí es que comienza el capítulo 4,
cuando Pablo coge la revelación que hay en dos hombres del antiguo pacto, ¿no? Para los judíos eran muy conocidos tanto Abraham como David. Y ahí es donde él comienza a hablarles de Abraham, que es considerado el padre de la fe, y él comienza a decirles que Abraham fue justificado. Dios lo justificó no porque él hubiera hecho algo, sino porque él le creyó a Dios. Y esa es la base del término de la justificación. No porque haya hecho usted algo, Dios lo va a usted a tomar como un hijo, sino porque usted ha creído, porque usted ha confiado en lo que Dios ha hecho. Y ahí es cuando en el versículo, en el capítulo 4, los primeros cuatro versículos, él va a estar hablando de Abraham, y después pasa él a hablar de David, y eso ya lo vimos. Si usted quiere, hermano, escuchar esas enseñanzas, están grabadas allí en la página, es www.estiempodecosecha.com. Ahí está, se ha hecho el registro de lo que hemos estado hablando. Y terminamos hace 8 días hablando de David, porque David escribió un salmo, y en ese salmo David también nos habla de cómo él había entendido esa parte de la justificación. O sea, la justificación Dios la viene revelando desde el antiguo pacto. Una cosa es que Dios la haya estado revelando y otra cosa es que la hayan entendido, ¿no? No se había entendido. Y a la luz del nuevo pacto, Pablo le da una clase magistral aquí a través de esta carta, les está dando una clase magistral, dándoles a ellos y mostrándoles a ellos lo que es la justificación. Entonces, hermanos, vamos a seguir allí. Vamos a comenzar hoy con el versículo número 9, hermanos. Sitúese usted allí en el versículo 9. Romanos capítulo 4, versículo 9. Después de que Pablo habla de lo que dice ese salmo de David, que ahora Germancito en el resumen nos decía que David había entendido muy bien acerca de cómo él había sido perdonado, ¿no? David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado y fue perdonado. Entonces David habla de cómo él había sido perdonado, cómo Dios había perdonado sus transgresiones, cómo Dios había perdonado su iniquidad, cómo Dios había perdonado sus pecados, y eso nosotros lo habíamos estudiado cada uno de esos términos que aparecen en la Escritura, lo que es la iniquidad, lo que es el pecado y lo que es las transgresiones. Eso habíamos hablado algo. Y ahora Pablo va a volver a retomar el tema de Abraham. Ya vamos a ver por qué. Versículo 9. Dice Pablo, después de haber explicado lo que dijo David en ese salmo, dice Pablo en el versículo 9 de la siguiente forma: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vaya pregunta la que está haciendo Pablo allí, ¿no? ¿Usted qué cree que Pablo espera que se responda? ¿Qué piensa usted que Pablo? Esta es como una pregunta que él le está haciendo a los que están leyendo la carta. Y es la pregunta que de pronto nos puede estar haciendo esta noche a nosotros el Señor. Es pues la bienaventuranza, o sea, lo que David había visto, lo que vimos hace 8 días, solamente es para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí estamos, hermanos? ¿Será solamente para los de la circuncisión o también para la de la incircuncisión? ¿Qué dice el hermano Germán? Pues mi hermano, disculpen un poquito la bulla porque es aquí en un pasaje. Pues retomando un poco todo lo que el Espíritu viene hablando a través de Pablo, de que tanto judíos como gentiles están destituidos de la gloria de Dios, pero él aborda este tema de esa bienaventuranza a quien Dios atribuye fe sin obras, pues está queriendo decir que es tanto para los judíos, para los de la circuncisión como para los de la incircuncisión. Es como tratando de amarrar todo esto que él viene hablando en capítulos anteriores, creo yo. Correcto, mi hermano Germán, correcto. Sí, señor. A ver, Alex.
A ver, yo veo aquí un Pablo extremadamente temerario, porque para nosotros pues esa pregunta ahora es muy fácil porque tenemos todo el desenlace histórico, pero Pablo estar diciendo esto en ese momento donde la ley tenía ese peso tan grande, pues la misma ley había crucificado a Cristo, ese cumplimiento de esa ley, y estar diciendo, exponiendo de que el bienaventurado puede ser también quien no cumple la ley, porque ahí lo está llevando a la situación donde Abraham fue justificado sin circuncisión. O sea que lo que les estaba exponiendo era que no había necesidad de cumplir la ley para ser justificados. Entonces, muy temerario el hermano Pablo en esa época. Ok, mi hermano, él les estaba confrontando a ellos, efectivamente, porque los judíos, ustedes saben que la circuncisión era esa señal del pacto fundamental que te hacía partidario de una nación y hacerte parte de un Dios que había hecho un pacto con ese pueblo. Entonces, para ellos, el haber sido circuncidados, ya eso les otorgaba a ellos el permiso para ser salvos. Ya eran salvos, todo el que era circuncidado simplemente por haberse hecho la circuncisión, ya estaba cubierto con la salvación de Dios. Entonces Pablo lo que les va a decir, comenzando el capítulo 4, es, venga, les digo una cosa. Abraham, ¿por qué fue justificado? Porque le creyó a Dios. O sea que Pablo les comienza a ellos a tratar el asunto de la fe. Más adelante él va a desarrollar profundamente lo que es la fe. Es la capacidad que tenía el apóstol era tremenda y la revelación que tenía el apóstol era tremenda. Y él más adelante, y nosotros lo vamos a tratar aquí, va a tratar la fe, pero él va tocando todo como por los lados primero para que no se le escape nada. Entonces Pablo les va a decir a ellos aquí, es esta bienaventuranza la que David escribió en el Salmo, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Pues él está diciendo esto porque él espera que la gente que está leyendo, que está escuchando la carta, le diga un no rotundo. La pregunta del versículo 9 espera un no como respuesta, o sea, no es solamente para los de la incircuncisión, la bienaventuranza de la salvación, la bienaventuranza de recibir la gracia de Dios, no es solamente para los de la circuncisión. Y eso ya como que golpea lo que dice Alex a los judíos que estaban allí, porque ellos, Pablo ha venido argumentando a través de esta carta eso, ¿no? Tocándoles a ellos la fibra, diciéndoles, derrumbando esos argumentos. Acuérdense que por allá Pablo en el libro en una de las cartas, en una de las epístolas, él dice que nosotros tenemos que presentar una batalla y que esa batalla es una batalla que se libra contra todo argumento, contra toda fortaleza que se levanta en nuestro corazón y que se opone a la verdad de Cristo, y que esos argumentos tienen que ser tomados y amarrados y llevados a la obediencia de Cristo. Esto es lo que está haciendo Pablo, esta es la práctica de lo que él escribió en una de las epístolas. Él lo que está cogiendo es todos esos argumentos religiosos y los está apretando para hacerlos estallar. Él los está apretando para que vayan cayendo de la mente de estos hombres que habían sido forjados desde la niñez en un judaísmo, en una religión judaica. Y entonces muchos de ellos habían recibido a Cristo, pero todavía habían esos argumentos que están allá en el corazón, ¿no? Cuando usted llega a Cristo, hermano, cuando usted viene a Él, no quiere decir que en su mente todavía haya muchos argumentos de lo que usted recibió, de la enseñanza que usted recibió, seguramente de la práctica que usted tuvo, o de las ideas que usted tuvo de Dios a través de lo que le fue implementado a través de las autoridades que estaban a su alrededor, sus padres, sus abuelos, las tradiciones. Y todos esos argumentos están ahí en el corazón que a veces no nos dejan ver la realidad del Señor, pero lo que Pablo está diciendo es, si utilizamos la verdad, si utilizamos la escritura, si utilizamos el Espíritu Santo que nos permite entender la escritura, nos decodifica, nos abre la escritura, en la medida que la escritura va llegando a nuestra mente, a la medida que la escritura va llegando a nuestro corazón, se van derrumbando todos esos argumentos, ¿no?
¿Cuántos de nosotros no llegamos a la vida cristiana y todavía teníamos muchas cosas de la vida católica, ¿no? Muchas cosas nos daban temor, muchas cosas no nos atrevíamos a tocarlas porque, uy, eso es que me lo enseñó mi abuela y como me lo enseñó mi abuela y yo ni siquiera voy a tocar eso. No, con la verdad vamos tocando todas esas cosas para que vayan siendo rotas esas fortalezas. ¿Qué dices, hermanos? Creo que es fundamental, ¿no? Entender esto porque una cosa es cuando se le da una interpretación humana a la escritura y otra cosa es cuando el espíritu me está mostrando la profundidad y la realidad de aquello, ¿no? Porque finalmente el único que puede derribar todo argumento que haya en la mente que se oponga al conocimiento de la verdad es el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacerlo. Amén, hermanos. Efectivamente, y todos, no se extraña, hermano, porque todos venimos con argumentos, todos venimos con tradición, todos venimos con muchas cosas que aprendemos aún de nuestra realidad cristiana, porque cuando nosotros vamos avanzando en el Señor, pues la revelación tiene que ir creciendo, y a veces nosotros nos casamos con unos paradigmas, a eso que a veces llamamos como vacas sagradas, y no nos atrevemos a tocar aquellas cosas, pero si nosotros estamos en la libertad del Espíritu, porque el Señor dice que Él vino a traer libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque lo que Él quiere, el Señor quiere sacarnos de esas prisiones y esas cadenas que nos condicionan a no avanzar. Acuérdese que la vida cristiana se trata de avanzar. Acuérdese que la vida en el Señor se trata de ir creciendo. Acuérdese que cada que a usted le queda pequeña una ropa o un ropaje, pues usted tiene que cambiarse y ponerse otro ropaje. De la misma manera es la revelación. En la medida que usted está avanzando en el Señor, tiene que estar dispuesto a quitarse la ropa que ya le aprieta. En la medida que usted está avanzando en el Señor, usted tiene que deshacerse de aquello que se vuelve un obstáculo para su crecimiento. Y yo sé que a veces eso da miedo, a veces duele, a veces usted se mete en un campo donde usted dice, pero esto que estoy oyendo y que estoy tratando de entender si será así, obviamente que usted tiene que ser ayudado en un momento determinado por hermanos maduros que también, o más maduros que usted, que le ayuden a ver si lo que usted está viendo es así. Pero entonces aquí Pablo está tratando estos temas con los judíos, seguramente, como yo les decía, judíos cristianos, y él los está confrontando con el mismo Abraham. Él les está diciendo, bueno, Abraham es el padre de la fe. Y él termina el versículo 9 diciendo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, eso lo dice Pablo porque sí, no es que eso lo dice la Escritura. Allá en Génesis dice eso, que a Abraham le fue contada su fe por justicia, eso lo dice el Señor. Entonces Pablo no se lo está inventando, sino que Pablo se los está trayendo a ellos, se los está mostrando y los está confrontando para que ellos vean de que la salvación es un asunto por fe, aún desde el antiguo pacto. No es que la salvación viene a aparecerse y a revelarse que es por fe en el nuevo pacto solamente. Desde Abraham ya se estaba mostrando que Abraham creyó por fe y él fue justificado también por la fe. Dios no ha variado. Dios no ha cambiado en esos principios que son fundamentales. Dios está allí mostrando que es lo mismo. Entonces, después de esta exposición argumentativa, pues el apóstol Pablo esperaría que todos respondieran que no, pero por si hay una respuesta que no, pues Pablo va a seguir avanzando más en el argumento y va estrechando el argumento. Pablo va estrechando ese argumento hasta ahorcar ese argumento, hasta coger ese argumento y aprisionarlo, y con eso logra explotar esa idea. No sé si usted me estoy siendo muy gráfico allí, pero eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, digamos, en esa manera de pensar. Dios, lo que Pablo está queriendo y sigue diciéndoles a ellos y remarcándoles es que Dios acepta a todas las personas, a los gentiles, y es por medio de la fe. ¿De dónde saca Pablo eso? Si usted lee Génesis 15:6, Génesis 15:6, váyase usted allá al libro de Génesis, que es el libro de los comienzos.
Cuando hablamos del libro de los comienzos, es el libro donde se encuentran todos los principios fundamentales. Si usted quiere entender un tema en la escritura, si usted quiere ver el desarrollo de un tema en la escritura, el principio de ese tema tiene que verlo en el libro de allá de Génesis. Por eso se llama el libro de los principios. Y es el libro de los principios porque todo lo que está ahí en el libro de Génesis es transverso a toda la escritura. ¿Qué dice Génesis 15:6? ¿Me lo lee alguien, por favor? Génesis 15:6, hermanos. ¿Quién dice? ¿Quién habla? Amén. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando? De Abraham. Sí, de señor. Sí, señor. O sea que Génesis nos está hablando de que la justicia viene por parte de la fe, porque dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo les está diciendo a los coterráneos de él, les está diciendo, esto ya lo decía el libro de Génesis. Lo que pasa es que nosotros en nuestra religión nos hemos enredado y hemos vuelto la salvación del hombre como una cantidad de obras y de situaciones que pertenecen solamente a un pueblo. Y lo que Dios nos está diciendo es que no, la salvación está pensada desde hace mucho tiempo, no solamente para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra. Por eso es que una de las cosas que le dice el Señor a Abraham es, y serán benditas en ti todas las naciones. O sea que la salvación es un plan que Dios lo tiene muy claro. No es que la salvación se le atravesó a Dios después de que el hombre pecó, dijo Dios, ay, ¿ahora qué hago? Inventémonos algo. No, eso ya estaba, desde antes estaba planeado todo lo que Dios quería hacer con el hombre, y la salvación no es algo que aparece allí. Desde el antiguo pacto Él nos está hablando de eso. Ahora, Pablo está colocando un fundamento que está ahí en el antiguo pacto. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, que Dios quiere la salvación para todos los hombres, no solamente para los judíos. En otras palabras, eso es lo que Pablo está diciendo. Para un judío escuchar a Pablo decir eso, pues era totalmente tocar cosas, argumentos, ideas, entendimientos que tenían que ser destruidos. La salvación es para todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres vengan a salvación. ¿Hay alguno de los que está aquí en este cuarto que piense lo contrario? ¿Que la salvación no es para todos? Vamos a leerlo en la escritura porque Pablo por allá le va a mencionar a Timoteo, le va a dar le va a recordar dentro de su carta este principio que estamos viendo aquí. Primera de Timoteo 2:4. Búsquelo, hermano, usted por favor. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Si me lo lee alguien, por favor, tenga la bondad. A ver, el hermano Wilson, buenas noches, mi querido hermano. Buenas noches, gracias y paz a todos nuestros hermanos. Mi hermano, primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Es un querer de Dios para todos los hombres, Wilson? ¿Usted qué dice, mi hermano? Amén, mi hermano. Es un deseo de Dios, claro, y el cumplimiento de que la salvación es para todos los hombres. ¿Y Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, sí o no? Amén, mi hermano. Sí. Bueno, yo creo que este pasaje es muy claro, aunque algunos todavía dicen que Dios no viene para todos los hombres, que Dios viene para ciertos hombres. Es un concepto que ya alguna vez no lo hemos tratado aquí en este chat o en esta sala. Es un concepto que tienen algunos hermanos. Yo creo que personalmente en las enseñanzas presenciales con algunos hermanos lo tuvimos la oportunidad de estudiar, creo que profundamente, el tema de la predestinación.
A ver, ¿sí me están escuchando, hermanos? Sí, ¿no? Amén, mi Hágale, hermano. Bien. hágale, Carlitos, sin problema, que apenas empiece a fallarle, avisarnos. Todo está bien. Bueno, es que acá me pasan unas cositas y yo no sé si se está oyendo bien. Bueno, a nosotros acá con unos hermanos hace unos 3 o 4 años estuvimos hablando del tema de la predestinación, donde habla que Dios ha escogido a ciertas personas nada más. Y son hermanos muy reconocidos hoy en la web y en las redes, y son unos hermanos muy hermosos, muy valiosos, muy estudiosos, pero ellos luchan bastante este tema de la predestinación. Por allá cuando estemos en Romanos 9 nos vamos a meter un poquito en eso, ¿ya? Porque Romanos 9 es como uno de los capítulos claves para los hermanos que hablan o que entienden esto de la predestinación, y habla de que Dios tiene un grupo desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene a un grupo de personas que que ha seleccionado para la salvación, que no todos van a ser salvos, porque Dios ya ha escogido unos. Ese es un concepto que se maneja, hermanos. No se asusten cuando lo oigan. Aquí lo vamos a tratar Dios mediante, pero para que ustedes lo tengan presente, porque este otro versículo que acabamos de leer, usted dice la palabra de Dios que cuando uno quiere sostener una verdad o quiere tener el entendimiento de una verdad, tiene que utilizar la suma de la palabra. Por allá dice un salmo, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces no podemos a veces descontextualizar un pasaje si encontramos otro que parece que dijera lo contrario. Tenemos que encontrar una respuesta y una conciliación, porque no podemos mutilar lo que se opone a lo que yo pienso. Entonces, aquí el Señor está diciendo muy claramente que Dios quiere que todos los hombres vengan a la verdad y que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Lo dice muy claramente. Entonces, ¿Dios quiere que todos los hombres vengan a la salvación? Sí, eso es categórico para nosotros. Ese es el plan de salvación. Es lo que Dios ha querido. El hombre que fue destituido de la gloria de Dios, como dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no quería que el hombre se quedara destituido. Dios es un padre amoroso que quiere llamar otra vez a sus hijos, que atrae a sus hijos y que ha hecho por su amor todo lo necesario para alcanzarnos. Por eso es que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, mire que no dice que para que unos o algunos, no, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere o entonces desea? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero también hay otra realidad. No todas las personas serán salvas. Voy a repetir eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La respuesta es sí. Levante el dedito allí eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sí. Pero hay una realidad que nos muestra la Escritura. No todos serán salvos. ¿Te parece eso contradictorio con la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios no es llevada a cabo? ¿Eso es un sí o es un no? Dios quiere que todas las personas dejan de pecar, pero la pregunta es, ¿pero no continúan pecando? Claro que sí. Entonces la pregunta es, ¿se cumple en esto la voluntad de Dios? ¿Se cumple en esto? ¿Qué quiere decir que se cumple la voluntad de Dios? Quiere decir que a pesar de que no todos se salven, ¿es la voluntad de Dios que no todos se salven? ¿Qué dicen ustedes? Escucho aquí a los hermanos en la sala. No hay como una... ¿Sí me están escuchando? Porque el Señor no hace acepción de personas. Ya, Anita. Muy bien. A ver qué dice el hermano Ángel Egues desde Quito, Ecuador. Ese es el deseo de Dios, pero no todos aceptan que esa verdad que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, aceptan.
Ok, Angelito. Pero entonces eso no cumple la voluntad de Dios. A ver, Germán. Pues creo que sí, mi hermano, porque la voluntad de Él es ofrecerle a todo hombre, sin hacer acepción de persona, esa oportunidad de ser salvo por gracia, simplemente por creer. Y Dios nos da a todos los seres humanos, nos da a su Hijo para que todos tengamos acceso, pero Dios no viola sus propias leyes y Él nos dio ese libre albedrío, entonces cada quien toma su propia decisión. Finalmente, el deseo de Él, que es ofrecerle la oportunidad a todo hombre, se cumple, pero también está respetando la decisión de cada hombre. Muy bien, hermano Germán. Sí, señor. Sí, señor. Sí, dice el hermano Aldemar, la voluntad de Dios es que todos se salven, pero no todos cumplimos con la voluntad del Señor. Sí, mi hermano, eso es lo que se conoce como el famoso libre albedrío, que es tan cuestionado por esta escuela de hermanos que yo les estaba refiriendo ahora. Esta escuela de pensamiento dice que eso del libre albedrío había que revisarlo, que eso no es así, pero si eso lo estamos viendo, ¿no? Desde el principio Dios ha permitido que el hombre tome decisiones. Entonces, la verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y sería fácil que el Señor dijera, nadie se va a perder y Él tomara la decisión de que nadie se perdiera. Pero ¿a dónde quedaría entonces este espacio para decir la capacidad de decidir, que Dios quiere que el hombre decida? Dios quiere que tú decidas. Dios no quiere hacer marionetas. Dios no quiere que se le ame obligadamente. ¿O a ti te gustaría que alguien te pusiera una pistola en la cabeza y te dijera, bueno, me tienes que amar? Si no me amas, vas a tener las consecuencias. No, así no ha sido. Dios ha creado criaturas que tienen una característica que Él tiene, la libertad. Porque por eso nos creó a imagen conforme a su semejanza. Y entonces tenemos que dejar un espacio para eso, ¿no? Tenemos que dar un espacio para el respeto que Dios tiene aún por la criatura que Él creó. Entonces, Dios tiene un respeto y por eso Él quisiera que todos se salven, pero no todos van a aceptar. Yo quise, dice el Señor. Jesús dijo, yo quise, pero tú no quisiste. ¿Se acuerda cuando Él lloraba por allá en el Monte de los Olivos viendo a Jerusalén? Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise, pero tú no quisiste? Y Dios respeta a ese que no quisiera. Aunque la voluntad de Él, la voluntad de Dios es que las personas dejan de pecar, ¿no? Que no se lleve a cabo eso. Pero nosotros sabemos que aquellos que no han llegado a la verdad y a la luz, seguirán pecando. Y ellos serán juzgados por sus pecados. ¿Y por qué van a ser juzgados? Porque ellos tuvieron la oportunidad de decidir y no decidieron, no se pusieron a cuentas y estarán bajo el juicio y la condenación de Dios. Pero Dios no quiere que aquellos que se pierden, aquellos que enfrentan el juicio de la condenación, Dios no quiere que ellos se pierdan, ¿no? Leamos Ezequiel 33:11. Vamos a leer Ezequiel 33:11. Que alguna Biblia rápida que está allí nos lo encuentre para que nos lo pueda leer, porque a veces no lo encontramos tan rápido a Ezequiel. Ezequiel 33:11, hermanos. ¿Qué dice Ezequiel 33:11? ¿Sí lo encontró alguien? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cómo le parece a usted, Angelito? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a este pueblo? Al impío, ¿qué le está diciendo? Al impío de Israel le está diciendo que se vuelva. Le está amonestando, ¿no? Que él no quiere que ellos mueran, sino quiere que se salven. ¿Sigue Dios en esa misma tónica o ha cambiado? Todo el tiempo sigue con eso. Muy bien, Angelito, muchas gracias, Angelito. Sí, señor. Ahí ha estado el Señor.
Él no quiere que se pierdan en la maldad, como dice por allá el hermano que nos está escribiendo en el chat. Sí, Señor, Él no quiere que nadie se pierda. ¿Quién quiere que se eche a perder el hombre? Pues el oponente y el que está en contra de Dios. Hermancito. Creo que el Señor es muy claro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿no? El Señor, por acá en ese capítulo, en el versículo 25, 26, pues entrando un poquito en contexto, cuando Él multiplicó los panes y los peces, pues ellos lo quieren hacer rey de Israel, porque pues ellos lo entienden de una manera, ellos creen que Él es el que les va a suplir sus necesidades terrenales. Y cuando lo encuentran, el Señor les dice, ustedes no entendieron las señales. Les dice, ustedes quieren que yo sea rey porque comieron el pan y se saciaron, pero los envía a trabajar. Les dice, a trabajar, pero no por la comida de este mundo. Dicen, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le hacen una pregunta fundamental ahí. Entonces le dijeron, estoy hablando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos tenían un concepto de que ellos tenían que cumplir la ley para poder realmente alcanzar a Dios y tener el favor de Dios. Y el Señor Jesús les dijo, esta es la obra. El Señor no les habló de obras en plural, sino les habló de obra, que creáis en el que Él ha enviado. Me parece que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Amén, mi hermano. Ese es el obrar que quiere el Señor verdaderamente. Que crea, que usted crea, que todos los hombres puedan creer. Para eso es el Evangelio. El Evangelio es para ir a despertar todos a la fe, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa es la propuesta de Dios a través del Evangelio. El Evangelio está entregando una persona y esa persona es al Hijo. Y Dios quiere que el Hijo sea recibido. Pero si usted no lo quiere recibir, si usted no quiere recibir lo que Dios le está dando, es como cuando usted le quieren dar un regalo y usted no quiere recibir ese regalo. La pregunta es, ¿por qué no quiero recibirlo? Es un regalo, no te ha costado, ¿lo vas a recibir? Seguramente si tú no lo quieres recibir es porque tú tienes una mala perspectiva de aquel que te lo quiere dar. O tú estás diciendo, esto me lo estarán dando, ¿por qué será? O sea, tienes una idea equivocada. O definitivamente no lo quieres recibir porque no te interesa recibir de la persona que te lo está dando absolutamente nada. Eso es lo que pasa. Qué bueno, hermano, esta noche. Sigamos avanzando porque Pablo dice en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Pues la respuesta sería, no, Pablo, es también para los de la incircuncisión. Y entonces Pablo va a seguir en su argumento. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no? Él les hace la pregunta, pero también les da la respuesta de lo que dijo el Señor allá en Génesis 15:6. A Abraham le fue contada creyó, y como creyó, le fue contado esa fe por justicia. Entonces Pablo les está preguntando, pero les está diciendo, antes de que me respondan algo, acuérdese lo que dice la palabra. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, lo acabamos de leer, ¿no? Seguramente dirá Pablo, ustedes lo saben que eso dice. Vamos al versículo 10, hermanos. Vamos al versículo 10. Pablo vuelve y les hace otra pregunta a ellos. A ver, ¿cómo es que le fue contada? Es como reiterativo Pablo, ¿no? O sea, que les está diciendo, les da la respuesta que da la Biblia y ahora le está diciendo, a ver, repita conmigo, ¿cómo fue que le fue contada la fe a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Les pregunto a ustedes, allá en Génesis 15:6, ¿Abraham ya había sido circuncidado o no había sido circuncidado? No, Carlitos, no, todavía no. Muy bien, Anita, estás allí en la jugada, no había sido circuncidado. Todavía no le había hablado Dios de circuncisión a Abraham por ahí, ni por las curvas, pero ya estaba hablándole el Señor de que le había... Que había tenido fe y que le había sido contado por justicia. Entonces Pablo les está diciendo, estando en la incircuncisión o en la incircuncisión. Ahora, ¿cómo sabemos de que Abraham
todavía no le habían hecho la circuncisión, pues porque eso está en Génesis 15. Dios le estaba prometiendo un hijo a Abraham. Ustedes saben que todavía no se le había hablado a él de la circuncisión. Algún tiempo después Ismael nació, cuando Abraham tenía como 86 años, dice Génesis 16. Abraham no fue circuncidado sino como hasta los 99 años. ¿Cómo les parece? Eso lo dice en Génesis 17:24. O sea que para hablar de la circuncisión tenemos que ir de Génesis 15 a Génesis 17. O sea que, y en estos dos capítulos han pasado, ¿sabe cuántos años han pasado en la vida de Abraham? Han pasado 13 años. Han pasado 13 años. Solamente 13 años después de que Abraham se le hubiera dicho que le fue contada lo que creyó como justicia, después de 13 años es que el Señor le habla de la circuncisión, y eso lo sabían los judíos. Lo que Pablo ¿qué está queriendo decir? Es que la circuncisión de Abraham no tuvo nada que ver con que Abraham fuera declarado justo por Dios a través de su fe. Pensamiento de los judíos. ¿Qué era lo que pensaban los judíos? La circuncisión es la que nos justifica. Como les dije, Pablo va con toda. Pablo está dándole duro ese argumento. Ahora, ¿cómo le está dando duro ese argumento? ¿Con razonamientos humanos? No. Con razonamientos escriturales y con revelación. La circuncisión no estaba para nada relacionada o estaba conectada en lo absoluto con la justificación. ¿Cómo le parece a usted eso, hermano? ¿Qué más se puede decir en un intento de excluir al mundo no judío incircunciso de ser justificado ante Dios por medio de la fe en Cristo? ¿Qué podían decir ellos? Nada. Pablo como que cerró la boca de todos, ¿no? Pablo puso de cabeza la jactancia de los judíos, porque es que ellos se jactaban de que ellos eran el pueblo escogido, elegido, y que ellos eran los únicos y para nadie más. No es el gentil el que tiene que adoptar la circuncisión de los judíos para ser salvos. Es el judío el que tiene que venir a la fe gentil. ¿Cómo le parece a usted? Esa fe que tenía Abraham mucho antes de ser circuncidado. Es contradictorio, ¿no? Pablo les está a ellos dando unos argumentos muy poderosos para que se caiga ese orgullo religioso. Es un orgullo religioso. Y ese orgullo religioso es dañino. No hay peor orgullo que el religioso, porque el orgullo religioso te hace creer de que la posición que tú tienes, esa es y no hay otra, y que tú tienes la razón siempre, y que si tú tienes la razón, todos los demás están equivocados. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos eso en esta carta, en sus propias narices les está dando explicaciones, ¿no? Vamos al versículo 11. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Tremendo, hermanos. Tremendo esto. Yo no sé si a usted le parece tremendo, a mí me parece tremendo, como Pablo está desactivando la mina del orgullo para que no quede ningún argumento suelto. Usted sabía que en la vida judía, la circuncisión era un símbolo judío de membresía del pacto realizada en los varones en el 8º día después de nacer. Usted sabe que hasta el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por el rito de la circuncisión, ¿no? Usted sabe que en este versículo se habla sobre señal o sello y son paralelos y ambos se refieren a la fe de Abraham. La circuncisión, ¿qué era? Una marca visible de alguien que ejercitaba fe en Dios.
según lo que ellos tenían que entender. La frase de la justicia de la fe es repetida en este versículo, la vamos a ver ahora en el versículo 13. Y lo que está diciendo justamente Pablo es que la clave para ser declarado justo ante Dios no era la circuncisión, sino la fe. Perdón un momentico. Pablo, él nos muestra que hubo una razón clara para que hubiera ese lapso de tiempo entre el momento que Abraham fue declarado justo por Dios a través de su fe y el momento de su circuncisión. Porque esto le iba a permitir, en esos 13 años de lapso, esto le iba a permitir a Abraham convertirse en el padre tanto de los judíos como de los gentiles creyentes que finalmente decidieran seguirlo. Abraham es el padre de todos los que creen en Dios sin estar circuncidados. Eso dice Pablo aquí. Con esto, ¿qué es lo que Pablo, a qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a personas no judías de todo el mundo que pueden entrar en ese pacto. Todas las personas no judías pueden seguir el ejemplo de Abraham de ser declarados justos ante Dios por la fe y no por las obras. ¿Está claro para ustedes eso, hermanos? ¿Ya es claro? ¿Ya se han caído de pronto muchos argumentos y cosas en su corazón? Levante ahí el dedito. Ahí está. Ahí lo tenemos, ahí están levantando el dedito, está claro. A ver, yo bajo mi dedito, no puedo bajar ya mi dedito. El que más levante el dedito es usted, oiga. Ya se me bajó, ya se me quedó atorado el dedo, mi hermano. Usted levanta por todos. Abraham es el padre de todos los que creen en Dios sin estar circuncidados. Eso lo está diciendo Pablo allí. Es el lapso de tiempo desde que él le creyó a Dios hasta que fue circuncidado. Es importante porque ahí en ese lapso de tiempo, pues lo están siguiendo dos tipos de personas, Abraham. Los que son judíos y también lo pueden seguir los no judíos, que ambos van a ser justificados por la fe. Es lo que está queriendo decir Pablo. ¿Qué dice Germancito? Bueno, yo veo algo muy claro aquí, ¿no? Porque en ese versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, refiriéndose a Abraham. Y en la escritura es muy fácil identificar a Abraham como el padre de la fe. Pero, pues, ¿qué estoy entendiendo yo aquí? Que el sentido espiritual de la circuncisión era un sello externo, como decías ahora, de quien comenzaba a caminar para ser justificado por Dios. Pero como aquí en la escritura está diciendo y padre de la circuncisión, o sea, como que esa fe también es sinónimo de circuncisión, porque conocemos a Abraham como el padre de la fe. Entonces, cuando se pierde el sentido espiritual de algo para lo que fue creado, pues se pervierte, ¿no? Entonces, que era una señal, quien le creía a Dios se volvió un símbolo que se antepuso y no permitió que el hombre comprendiera realmente que era caminar por fe y creerle a Dios. Sí, señor Germancito, lo que estás diciendo. Anita, cierra el micrófono que se está presentando interferencia, por favor. Gracias, hermana. Ay, qué pena, gracias. Lo que estás diciendo es eso, la verdad. Lo que era como una señal, lo que era algo que confirmaba algo que ya había sucedido, se convirtió en lo principal. ¿A cuánto no nos ha pasado eso, hermano? Aún en la vida cristiana ahora, los que estamos en el nuevo pacto nos pasa eso. Yo he oído hermanos que sostienen, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo del bautizo en agua. El bautismo en agua. Algunos dicen que un hombre no es salvo si no se ha bautizado en agua.
y aquel que ha sido bautizado en agua ha sido salvo. Como que si el bautismo al agua es el que salva. No es el rito el que hace justo a un hombre ante los ojos de Dios. Primero tienes que estar bien ante los ojos de Dios por fe y luego lo apropiado es el rito, ¿no? La ordenanza. Me hice entender allí, por ejemplo, con esto, porque todavía hay hermanos que sé que tienen ese problema, no dicen, no, es que si usted no se ha bautizado, usted no es salvo. El bautismo no es para salvación, el bautismo es el símbolo de que yo ya tomé una decisión y de que yo ya estoy y que he tomado el camino del Señor, que ya he creído en mi corazón. No es que porque yo me echo el agua en el momento que yo me meto en el agua, en ese momento es que yo soy salvo, porque el rito es el que me salva. El rito no te salva, hermano. Aquí te salva es el Señor, la fe que tú tienes en el Señor. Pero lo que tú haces después de haber recibido al Señor es a través del bautismo confirmar la decisión que tú ya tomaste. No sé si eso es claro, hermano. ¿Es claro, hermanos? Amén, hermano Carlos. Bueno, por lo menos para el hermano Wilson y para Angelito también y para los que están levantando el dedito. Gracias, hermanos, por levantar ese dedo. Amén. Ya, amén. Amén, dice por allá, no sé quién dijo. Abraham. Eso se oye como a Kevin. No, yo creo que bueno, está bien. Ah, bueno. Abraham es el padre de todos los que creen. Él es el padre de los fieles. Todo verdadero creyente puede decir, Abraham es mi padre y yo soy su hijo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la fe. Todo creyente gentil puede confiar en esa declaración. Y todo creyente judío también puede hacer esa declaración si es un creyente. Porque en Abraham se cumple que para los unos y para los otros el camino es la fe. Así debería de ser. Pero cuando se interpone la religión en ese camino, entonces la cosa resulta que los ritos se vuelven o anteponen a la realidad. Se anteponen a la realidad. O sea que el rito se convierte como en la realidad. Y esto no es lo que el Señor nos está invitando. El Señor nos está invitando a que nosotros entendamos hoy que la realidad de Dios es lo que nace de un corazón que está inmerso en creerle a Dios. Eso es lo más importante. Vamos al versículo 12. Versículo 12. Voy a leerte este versículo en otra versión. Porque en la Reina Valera dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Te lo voy a leer en otra versión. Dice así, y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. O sea, lo que Pablo está diciendo es que si un judío que ha sido circuncidado cree en el Señor, pues también puede decir que Abraham es el padre en la fe, tanto de los circuncidados como de los no circuncidados. Entonces, Pablo está englobando que el asunto es por la fe. ¿Está claro hasta allí, hermanos? Como aclaración, de los circuncidados que creen y de los incircuncidados que también creen. Sí, señor Angelito, gracias por esa aclaración. De los circuncidados que creen. No es de los circuncidados que no creen, de los circuncidados que creen. Gracias, mi hermano. De los circuncidados que creen. Bueno. ¿Qué dice Germán? Muy corte de Angelito. Sí, señor. De los circuncidados. Muy importante lo que... Pablo
Los describe como personas circuncidadas y judías, pero también como aquellos que llegaron a tener la misma fe en Dios que Abraham. ¿Y a quiénes tenemos allí? Pues ustedes saben que seguramente todos los apóstoles que escogió el Señor, pues todos ellos eran circuncidados, porque ellos eran judíos por patria, por nacionalidad, y ellos se volvieron creyentes. ¿La carta para quién iba escrita? Para judíos creyentes, para que fueran ellos también totalmente asentados en las bases de su fe, porque la fe va a cobrar una gran importancia en el nuevo pacto, porque el justo por la fe vivirá, va a decir Pablo, y ellos tenían que ir teniendo las bases de la fe bien claras para que no hubiera mezclas con el pensamiento religioso del judaísmo. Abraham se convirtió en el mismo padre espiritual tanto de los no judíos creyentes, como dijo Ángel, como de los judíos creyentes. No importa aquí ya la cuestión de nacionalidad, no importa si se hizo o no se hizo la circuncisión, ya eso no es lo que, eso pasa a un segundo plano. Ahora lo importante es, la idea crucial es que bajo la circuncisión, la fe es lo que verdaderamente separa a los que están en la familia de Dios de los que están fuera de ella. Abraham se convirtió en el ejemplo para todos los que seguirían a Dios a través de la fe. Eso es lo más importante, hermanos. Entonces yo creo que esto nos muestra a nosotros también un panorama, ¿no? Un panorama claro para que nosotros también lo tengamos claro y ya nadie nos mueva entonces a nosotros de lo que hemos estado entendiendo acerca de la justificación por la fe. Versículo 13, hermanos, versículo 13. Vamos al versículo 13. Vamos al versículo 13. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿No les parece a ustedes que Pablo está muy reiterativo con ese asunto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será tan reiterativo Pablo en ese asunto? A ver, les pregunto aquí a la sala, a los hermanos. ¿Por qué Pablo es tan reiterativo en ese asunto? Vuelve otra vez, vuelve y retoma, vuelve y engancha. Él no quiere dejar descubierto nada. ¿Por qué será? ¿Qué dicen los hermanos? Hay un silencio en la sala. A ver, el hermano Wilson, que se anima. Mi hermano, creo que como habían judíos convertidos pues al cristianismo, ellos estaban realmente equivocados y estaban obligando a los gentiles no que se circuncidaran. Entonces era necesario ser claro el apóstol Pablo a la iglesia y como sabía que allí enviaba cartas a muchos creyentes también judíos para que la tuvieran muy claro en realidad lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Gracias, mi hermano Wilson. Excelente. A ver, el hermano Alex. A ver, yo complemento lo de Wilson. Pienso que no hay testimonio que tenga más validez para nosotros que el propio, que el vivido. Y Pablo está hablando bajo lo que él mismo fue. Pablo sabía el pensamiento de los judíos religiosos porque pues él mismo se describió que si alguien principal en los judíos y confiaba en la religión y en la ley era él. Pero Pablo se vino a dar cuenta que todo eso se cayó cuando él conoció y creyó personalmente en el Señor Jesús. Entonces, Pablo es vehemente con eso porque él mismo se dio cuenta de todo lo que le costó a él. Tuvo que llegar hasta ese extremo de que le apareciera. Entonces, Pablo sí es reiterativo en eso porque sabe lo difícil que es desligarse del rito, la tradición y la ley. Muy bien, mi hermano Alex. A ver, el hermano Germán. Mi hermano, tremendo, ¿no? Tremendo lo que el Espíritu une a través de los dos hermanos. Y yo lo resumo como que Pablo, entendiendo lo que están viendo los hermanos, que es exactamente igual, yo lo resumo con que Pablo sabe el poder que tenía la religión que tiene, pues, Pablo en tiempo presente, pues, pero eso, Pablo había comprobado el poder, ¿no? De esa fortaleza la mente humana y no permitía que
cómo se oponía al conocimiento. Bueno, ahí te logramos entender más o menos, Germán, porque se te ha estado como cortando mucho, pero sí logramos como captar la idea, mi hermano. No sé, se te está cortando, algún problema hay. Bueno, ese versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La palabra clave obviamente es la fe. Pablo va a irse sumergiendo más en esto de lo que es la fe. Y lo que él está diciendo es que los hijos de Abraham, como lo decía en el versículo 11, son todos aquellos que creen. Tenemos que seguir las pisadas de la fe de Abraham, el versículo 12. Debemos creer como él creía. Necesitamos tomar a Dios por su palabra tal como lo hizo Abraham. Ahí va dando Pablo más, va hilando más delgado. Usted ve que ahí hay una promesa, ¿no? En el versículo 13 dice, no, porque no por la ley le fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Que le dice que esta palabra, cuando Pablo dice Abraham como heredero del mundo, como Pablo le está diciendo, usted busca y no hay como un versículo que diga eso específicamente. Pero es la manera como Pablo va a revelar y va a describir las bendiciones y las riquezas que pertenecían a Abraham y a su simiente. Como que no tenía, Pablo en este momento utiliza esta expresión porque no hay ninguna palabra específica que diga esto en la Escritura. Y esta promesa no solamente es para Abraham, la de heredar el mundo. Tú serás el heredero del mundo. No hay una promesa ni tampoco para la descendencia de esa manera en el antiguo pacto, pero sí está diciendo que a esa promesa se aplica también a todos los hijos espirituales. La promesa es que Abraham y todos los creyentes serán herederos del mundo y que poseerán la tierra. Esto es tremendo, hermano. Todos los que están en esa promesa de Abraham somos herederos del mundo y poseeremos la tierra. Por eso es que allí, en el nuevo pacto, Jesús va a decir, en el Sermón del Monte, va a hablar de la bienaventuranza. Allá en Mateo 5:5 dice, los mansos heredarán la tierra. Y manso no significa débil, se refiere a una persona que ha sido quebrantada y que ha sido sometida a la voluntad de Dios. Es muy interesante esto, ¿no? Porque un hijo de Dios que puede heredar la tierra, como dice acá en la bienaventuranza, lo que nos está diciendo es que esa persona ha tenido que aprender los tratos de Dios, los tratos de Dios. Y los tratos de Dios se dan por quebrantamiento, se dan por aprender a someter nuestra voluntad. Cuando Cristo regrese a la tierra, algunos heredarán el reino, lo poseerán y lo disfrutarán, otros estarán excluidos. Eso es lo que la Biblia dice. Algunos estarán incluidos dentro del reino y otros estarán excluidos. Algunos van a poseer el mundo y disfrutarán ese reino, los que son de la simiente de Abraham. ¿Y qué pasa con los incrédulos? Pues ellos estarán excluidos de ese reino. Y cuando la Biblia estaba hablando de Abraham y su simiente, cuando estaba hablando en el antiguo pacto de la simiente, se estaba refiriendo, ¿cuál es la simiente espiritual verdadera de Abraham? ¿Cuál es esa simiente verdadera? Cristo. Exactamente. ¿Quién dijo? ¿Germán? Sí, mi hermano, ahí hay algo importante, ¿no? Porque él en la promesa dice que la promesa no fue dada por la ley. ¿Sí me están oyendo bien? Sí, mi hermano, ahí sí. Él dice que la promesa no fue dada por la ley, sino por la fe. Y dice que la promesa consistía en que iba a heredar el mundo,
qué cosa tan pequeñita, ¿no? Entre comillas, estoy diciéndolo en sentido figurativo, semejante promesa tan grande, pero no dice que por la fe, sino que dice por la justicia de la fe. Entonces ahí vuelve otra vez, se hace ese sobreénfasis en la justicia de Dios. Entonces un Dios que entregó todo en justicia, pues también a quien entregó todo, Dios le entrega todo. Amén, hermano. Eso es importantísimo. A quien Dios entrega todo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. Dios dio todo lo que tenía en su Hijo. Y entonces al quien tiene al Hijo, tiene todo. Dios da todo y tú puedes tener ese todo. Dios da todo y tú puedes recibir ese todo. Y todo está incluido en ese Hijo amado en el cual Él tiene complacencia, hermano. La tierra le pertenece al Señor. Abraham y toda su descendencia espiritual compartirán las bendiciones de este reino, de modo que la expresión, como decía ahora Germán, herederos del mundo significa esencialmente ser parte del reino de Cristo. ¿Cómo una persona llega a ser participante de ese reino? ¿Cómo una persona llega a ser heredera del mundo? Pues lo que Pablo va a decir es, no crean que es por la ley, no crean que es por la ley, porque los judíos siempre han estado esperando eso dentro de su teología. ¿Qué es lo que han esperado los judíos siempre? Que un día ellos van a ser los dueños del mundo. Que un día ellos van a estar gobernando el mundo. Y ellos lo han creído que es a través y por medio de la ley. Y no es por medio de la ley, sino por medio de la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Si hay unas promesas grandísimas, poderosas, pero son a través de la fe. Somos herederos, y heredero significa poseedor, el que tiene una herencia, el que le pertenece a algo. Ahora, los rabinos siempre ellos creían que ellos eran los herederos. Ellos eran el pueblo de Dios y que solo ellos eran los herederos. Pero ahora lo que el Señor está diciendo es, no, no es así, es todos los que están en la fe de Abraham. Muy sencillo, pero complicado de entenderlo para ese mundo religioso al que Pablo le está aquí dando todos esos elementos. ¿Qué dice Germancito? Bueno, yo veo una perla aquí en esto, ¿no? Yo aquí veo que cuando el Señor nos da a su Hijo, nos dio todo. Y al darnos todo, pues nos capacita por el Espíritu de su Hijo para que nosotros también podamos entregarlo todo. Estamos hablando en el ámbito espiritual, porque la iglesia en la parte espiritual ya tiene una posición gloriosa en los cielos. Pero si yo soy recíproco con esto, si yo soy consecuente con esto que se me dio de acuerdo a mis decisiones, y como se tiene que encaminar, pues no solamente me voy a quedar con esa parte espiritual, sino que la palabra y la escritura habla de nuevos cielos y de nueva tierra, o sea, como Dios también quiere, está establecido una nueva creación donde mora la justicia, como dicen por allá en Apocalipsis. Entonces, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, no solamente eso se va a quedar en la parte espiritual, en lo celestial, sino que eso también, esa realidad va a ser traída de nuevo acá, a un plano material, y a eso es que estamos nosotros llamados. Me parece que esto es glorioso. Amén, hermano. Vamos a avanzar a los versículos 14 y 15, los dos juntos, porque eso tiene el compendio de la idea. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley, por donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mire lo que está diciendo Pablo. Voy a leer desde el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Presta atención a esto, hermano, que es muy interesante.
lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Qué es lo que él está diciendo? Está hablando primero que las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia no fueron dice, si los que son de la ley son los de, vana resulta la fe. Estas promesas inicialmente fueron a Abraham y a una descendencia. Dios les hizo esas promesas y esas promesas equivalen a que Israel se convirtiera en la heredera del mundo. Ahora Pablo muestra que esta herencia no vendría como resultado de seguir la ley. Número 1, esas promesas se hicieron muchísimos siglos antes de que existiera la ley, porque cuando estaba Abraham, todavía la ley no había sido promulgada, la ley fue muchísimo de tiempo después. Peor aún, no todos son los que verdaderamente van a recibir esa herencia. Pablo ha demostrado que nadie puede guardar la ley. Eso nosotros ya lo sabemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si las promesas que Dios le hizo a Israel eran solo para aquellos que podían seguir la ley, esas promesas no se cumplirían. Cuando la ley se convierte en un requisito para la salvación, la fe deja de ser importante. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando la ley es lo más importante, la fe ya no es importante. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que son totalmente excluyentes. Y esto es muy importante. Si nos vamos por el cumplimiento de la ley, no hay salvación otorgada. Es lo que Pablo está diciendo. A ver, judíos, a ver, creyentes judíos, ustedes que están escuchando, les voy a poner de una vez ya el punto final a esto. Si nos vamos por el cumplimiento de la ley, no hay salvación otorgada. Pero si nos vamos por el creer por fe, se nos otorga la salvación. ¿Qué es lo que quiere decir? En la presencia de una, no se puede presentar la otra. Hoy nos